Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Muy bien, aquí seguimos en Aires Constitucionales en su segmento de Derecho a la Salud a cargo del doctor Eduardo Lombardi, secretario de Relaciones Institucionales de nuestra asociación y abogado constitucionalista. Hoy con la participación especial del director del Instituto de Jóvenes, el doctor Andrés Prieto Fasano, y nos acompañan como invitados especiales el doctor Gonzalo Aguste, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial número 10, y Franco Caviglia, director ejecutivo del Instituto de Investigación de Obras Sociales OSDEPIM. Bienvenido, Andy. Gracias, Claudia. Un placer estar nuevamente en casa, sí, en Aires Constitucionales. Claro que sí. Muy contento para hablar de un tema interesante, el derecho a la salud, amparos, y un poco la reunión tiene que ver con una jornada que realizamos el año pasado, una jornada académica con la Asociación Argentina de Justicia Constitucional que se llevó a cabo en Bariloche, y hoy tengo el placer de, como bien vos decías, tener dos invitados para hablar de esta temática de los amparos, que todos escuchamos lo que es un amparo y demás, pero tenemos un juez que resuelve los amparos y un doctor, un abogado especialista en el tema, un investigador, para hablar qué pasa con los amparos de salud en Argentina, sus desafíos y las problemáticas. Muy bien, a quienes saludamos y agradecemos su presencia en este programa. Adelante, Andy. Franco, vamos a empezar con vos para que nos comentes un poquito qué es lo que está pasando con el tema de los amparos. Tratá de hacerlo con un lenguaje sencillo para que todos los podamos comprender. Si te parece, Andrés, tomaría como punto de partida el hecho de que estamos en una grave problemática sobre la sustentabilidad de todo el sistema de salud. Y cuando hablo de todo el sistema de salud, incluyo naturalmente las obras sociales, las prepagas, las obras sociales provinciales e incluso el Estado Nacional y los estados provinciales. Y yo creo que hay muchos disparadores, pero hay dos que son claves. Uno es el que tiene que ver con los gastos catastróficos que tienen las obras sociales. Y que, por ejemplo, en el caso que hemos nosotros evaluado en el instituto y trabajado, vemos que el 1% de la población de afiliados de la obra social representa el 52% del gasto prestacional. Esto significa y quiere decir que el 99% restante solamente tiene lo que queda. Es decir, que acá no estamos en una cuestión de economía versus salud, sino salud para unos pocos versus no salud para unos muchos que se ven en la imposibilidad de tener prestaciones básicas porque ese dinero va a ese grupo tan reducido. Y esto naturalmente desemboca en la judicialización, en la cual Gonzalo va seguramente a exponer sobre este punto. Los famosos amparos. La judicialización con los famosos amparos, donde ahí hay una problemática y una temática que creo que vamos a ir desarrollando, la vamos a ir analizando y buscar un mecanismo de salida, que tiene que ver con que hoy el PMO ya no es ni piso ni techo, sino que el PMO no existe, tiene una partida de función. Entonces no hay una regla clara respecto de qué es lo que debe cubrir una obra social y qué es lo que no debe cubrir, lo que genera una gran volatilidad en cuanto al financiamiento de las obras sociales, y esto requiere una reformulación estructural, interdisciplinaria y con mucho diálogo entre los distintos actores Franco, del sistema. Te freno un minutito para hablar del tema este que estamos hablando. Y el año pasado yo me enteré a raíz de esta jornada que había ciertas enfermedades complejas que su costo es altísimo, realmente extraordinario. Y me acuerdo de un caso que dieron de una chiquita con una enfermedad espinal, no recuerdo el nombre, que la aplicación, la inyección, una sola aplicación, $2 millones. Entonces, exacto, como obra social, siempre el derecho a la salud, el derecho a la vida, es un derecho que debe estar en lo más alto siempre. Pero ¿qué pasa con esa obra social si desembolsa esos $2 millones para darle la cobertura a la afiliada o al hijo o al familiar del afiliado? ¿Qué pasa con el resto de los afiliados que podrían quedar descubiertos porque esa obra social tendrá que desenvolver, digamos, $2 millones? Estos son temas que a mí el año pasado dije, no sabía que existían tantas enfermedades, digamos, especiales, no comunes. Catastróficas. Catastróficas que pueden generar un perjuicio
económico a la obra social y por ende no dar cobertura a todos los demás. Creo que el Estado, todos nosotros los que generamos esta mesa, está bueno ver cómo se puede resolver, porque lo principal es que siempre haya una prioridad del derecho a la vida y a la salud, pero también a consecuencia o a costos de dejar, digamos, económicamente quebrada a una prestadora. Entonces, está bueno ver también estas cuestiones que a veces yo ni estaba en tema, pero es muy común. El tema de las enfermedades estas, digamos, raras o complicadas, ¿no? Totalmente. Le voy a dar la palabra al juez federal. Gracias por acompañarnos, Gonzalo. Bueno, vas a poder contar un poco qué es lo que pasa en los juzgados, qué porcentaje de amparos hay y si es así. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. El caso que vos mencionaste es el de la atrofia muscular espinal, la enfermedad AME, y la medicación, que es considerada una de la medicación más cara del mundo, es el Zolgensma. Gracias a Dios tenemos muy pocos casos de esos en el fuero, pero existen otras patologías que, bueno, acá Franco la denomina catastrófica desde la óptica de la obra social. Nosotros hablamos por ahí de medicación de alto costo o altísimo costo. Una de esas es el Spinraza también, que es una medicación que sí se solicita mucho en los amparos de salud. Lo que tenemos la realidad es que, como bien señalan las obras sociales y esto ha ido increciendo con el correr de los años, es la judicialización de estas cuestiones. En el año 2019, previo pandemia, se habían iniciado creo que 4.800 amparos en el fuero. Tengan en cuenta que esto no solamente tramita en Civil y Comercial Federal. Yo vengo de la Jurisdicción Federal de San Martín, en el cual también lo no penal, lo que es los amparos de salud, tiene una gran incidencia. El año pasado hubo 5.600 amparos de salud en el fuero y hoy, a agosto de este año, estamos en 5.300. Tremendo. O sea que es terrible el incremento que hay, la judicialización en materia de salud. Pero estos temas que plantea Franco son distintos porque tienen un abordaje distinto, abordaje desde el tratamiento médico, desde la tecnología, salen de los casos comunes. Por eso también aparecen todas estas medicaciones que son de altísimo costo. Te hago una consulta. ¿Cuántos amparos vos tenés más o menos en el juzgado? O sea, ¿cuántos recibís? Recibir de esos 5.300 son 11 juzgados en el fuero, así que alrededor de 500 hasta ahora, lo que va del año, más o menos 500 amparos de salud hemos recibido. Y lo que entendemos nosotros como abogados, que la acción de amparo, mal llamada recurso, es una acción garantizada constitucionalmente, consagrada en el artículo 43, pero siempre la pregunta es, demora la justicia, porque si es una acción de amparo tendrá que ser expedita, rápida, que el que la solicita, el juez se tendrá que expedir. ¿Cómo se encuentra la justicia? Con los pocos recursos que tiene, yo soy un defensor del Poder Judicial, como hijo de juez, desde chico supe lo que es trabajar en la justicia, las complejidades que tienen, todo lo que pueden hacer con los recursos estatales. Y siempre hago la comparación con un hospital público, una comisaría. Digo, cuando uno va a un hospital público hacen lo que pueden, en la justicia lo mismo. Digo, hoy en día se está digitalizando, se está actualizando, pero en tema amparos puntualmente, ¿cuánto demora resolver un amparo de salud? Depende también de cada caso puntual. Esto es casuística, se ve caso por caso. Caso por caso. Claro, depende de la emergencia. Hay patologías que requieren muchas prestaciones y hay patologías que requieren una medicación sola o un geriátrico. Eso va a depender obviamente de la complejidad del caso, pero la realidad es que es prioridad uno los amparos de salud para todos los jueces que tenemos este tipo de casos. La verdad que se le da la mayor celeridad posible. Pero es extraordinario, tanta judiciabilidad de temas de salud, ¿no? Y te voy a hacer una pregunta a vos que en tu carácter de investigador. ¿Por qué son tan costosas estas aplicaciones, estas inyecciones, estos tratamientos que suelen para estas enfermedades? Bueno, ya está estudiado de que, digamos, las nuevas tecnologías sanitarias tienen un crecimiento exponencial. Con lo cual, acá estamos hablando muchas veces de la sustentabilidad de las obras sociales. Si esta exponencialidad se sigue dando en materia de este tipo de medicamentos de alto costo, que yo denomino gasto catastrófico, hay un trabajo en ese sentido, se sigue dando, ya solamente, digamos, las sentencias
judiciales, las políticas que se puede dar el Estado a través del Poder Judicial, ampliando derechos, introduciendo nuevas patologías, van a terminar siendo una carta a los Reyes Magos, porque no se van a poder cumplir. Es decir, se necesita consistencia jurídica, y consistencia jurídica significa armonizar el derecho por un lado y la realidad por el otro. No se pueden crear, digamos, nuevas prestaciones, nuevos derechos, si no existen los recursos predeterminados que vayan a cubrir esas patologías que se crean, porque si no, que estaríamos creando un derecho aspiracional, es decir, está muy bien. Ahora, si en los hechos nosotros no podemos cubrir esas nuevas patologías que ya sea por amparo o ya sea por legislación se establecen como nuevas, evidentemente estamos ante una situación sin salida. Por lo cual, yo creo que es absolutamente necesario que los distintos actores del sistema, Poder Judicial, Poder Legislativo, obras sociales, prepagas, Ministerio de Salud, los distintos actores busquemos una salida a esta problemática. Totalmente. Porque aquí yo entiendo que así como somos víctimas las obras sociales de esta problemática, también son víctimas los jueces de tener que resolver en muy poco tiempo una situación realmente muy compleja, donde normalmente no hay normas infraconstitucionales que realmente atiendan esta problemática y tengan que atenerse, como en la mayoría de los casos, están fundadas en la Constitución Nacional, casi en un 80%, o en tratados internacionales. Por lo cual, yo creo que tenemos que ir a ese diálogo interdisciplinario para poder resolver esta problemática. Me parece perfecto. Es una problemática actual, como bien decíamos, que está sucediendo en la Argentina. Te voy a hacer una pregunta respecto, porque también hay varios amparos o acciones de amparos que versan sobre enfermedades, tal vez que no son enfermedades, y de la casuística. Hablamos con un juez federal en Bahía Blanca, recibió un amparo de una persona que no tenía ningún problema de salud, pero quería hacerse una cirugía de intervención estética. Entonces metió el amparo, se lo dieron, y la obra social, hablando en esta jornada, dice: ¿te parece a vos que por una cuestión estética, que no era porque tenía alguna enfermedad o alguna dolencia, nosotros tengamos que hacer? Y parece que la hermana también había metido un amparo por una cuestión. Entonces digo, se transgiversó un poco el concepto de amparo, porque depende del caso, obviamente, si es una enfermedad muy compleja, que pone en riesgo la salud de una chiquita o cualquier persona, y la obra social tal vez no da la prestación y tiene que recurrir a la justicia para ver quién se hace cargo. Y voy a hablar de un tema interesante, que es si solo se tiene que hacer cargo la obra social o si también conjuntamente se tiene que dar la solución el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud, la obra social, y hacer una sentencia más salomónica y encontrarle responsabilidad a cada uno. Que creo que eso es una tendencia que se está dando en la justicia. No sé cómo es un poquito por ahí. Sí, en estos casos, los que habla Franco, que tienen gran impacto obviamente en la sustentabilidad del sistema y todo, actualmente en el fuero, incluso la Cámara tiene varios precedentes en los cuales admite la citación de terceros, tanto del Estado Nacional como de la Superintendencia. No ha habido todavía, no tengo antecedente de una sentencia de fondo, esto fue en el marco de las medidas cautelares o antes de la apertura a prueba. Es más, yo tengo casos en el juzgado en el cual hemos hecho lugar a la citación de terceros. Lo que pasa, bueno, lo que veníamos hablando, es casuística pura también, porque hay que ver caso por caso. Depende del y caso. El planteo también que hagan las obras sociales o empresas de medicina prepaga, porque nos encontramos que muchas veces justamente plantean el tema de la sustentabilidad del sistema, pero no nos ofrecen una prueba como una pericial contable o una certificación contable para determinar el impacto que tiene. Porque no es lo mismo el impacto por ahí en una obra social, Franco lo sabe bien, chica, una obra social sindical chica, que en una empresa de medicina prepaga grande. Totalmente. Obviamente el impacto va a ser distinto. Y hay un fallo interesante en la Sala 2 que, como medida para mejor proveer, en Cámara abrió a prueba y les pidió a la obra social, la empresa de medicina prepaga, justamente la certificación contable para determinar esto, del impacto que tenía este tipo de cobertura sobre los fondos de las dos. No, pero te digo que vuelvo a celebrar la iniciativa de este programa, porque estos temas son fundamentales para debatir y a veces no se dan a la luz o al conocimiento de la gente
que no es lego, que no conoce sobre esta temática, que está poniendo en riesgo el sistema de salud. No solo el sistema de salud, sino al Poder Judicial, que ellos, siendo jueces federales que tal vez tendrían que entender en otras causas, son competentes en otras causas, están resolviendo si la aplican o no, si la obra social tiene que dar, digamos, prestaciones. El problema en este punto yo lo veo de la siguiente manera. Yo creo, y en esto creo que Gonzalo, trato de interpretarlo, va a estar de acuerdo conmigo, en el sentido que hoy el PMO no es un marco de referencia claro respecto de las prestaciones que tiene que dar. Por eso yo digo que el PMO, digamos, tiene una partida de defunción. Franco, y ¿querés explicar un poco qué es el PMO para la gente que no sabe? El PMO es el programa médico obligatorio, es lo que tienen que cumplir sí o sí, no solamente las obras sociales, las prepagas o el Estado Nacional. No aplica para las obras sociales provinciales, pero eso ya es una cuestión más técnica. Es decir, tienen que cumplirlo. El punto es que la justicia ya ha dicho, el PMO es un piso y no un techo, con lo cual queda, digamos, un grado de discrecionalidad a los efectos de poder aplicar la normativa concreta. Por lo cual, que además está desactualizado, con lo cual creo que tenemos que ir a una canasta universal de prestaciones que sea clara y que sea un marco de referencia claro para los jueces respecto de lo que tienen que aplicar. Que tengan su correspondiente partida presupuestaria para poder cubrirlo. Es una buena solución esa. De esa manera, ¿no es cierto?, nosotros entraríamos en un sistema de equilibrio. ¿Por qué? Porque acá escuché decir, bueno, que subsidiariamente se haga cargo el Estado. Pero el papel aguanta todo, pero los hechos no. El Estado, en materia de salud, tiene un 9% del Producto Bruto Interno aproximadamente asignado, con lo cual también esto va a ser impagable para el Estado. O sea, ni siquiera el Estado va a poder hacer caso. ¿Quién se va a hacer cargo? Bueno, tenemos un ejemplo muy claro con lo que está pasando la medicación con el Alzheimer en Estados Unidos. Salió la medicación con el Alzheimer en Estados Unidos, un costo enorme. Y el mismo Estados Unidos, la FDA, dijo, bueno, paremos con esto porque Estados Unidos no se puede hacer cargo de esta prestación, de este medicamento. Con lo cual, si un país desarrollado, un país con los recursos que tiene Estados Unidos no se puede hacer cargo, ¿cómo nosotros estamos incorporando medicamentos por vía de importación que no están aprobados por el ADMAT, que están con acuerdo del FDA o acuerdo de la entidad de evaluación de tecnología de Europa, que hace que a nosotros nos genere un marco de incertidumbre hasta dónde debe cubrir o no debe cubrir la obra social? Ya sabemos que el PMO no es un marco de referencia, por lo tanto ahí se requiere una reforma estructural, una reforma de fondo. ¿Cómo se logra esta reforma? Consensuando. Consensuando. Yo planteo en este sentido que creo que hay 4 puntos fundamentales sobre los que tenemos que estar de acuerdo. ¿Cuáles son esos 4 puntos? Los 4 puntos fundamentales está dado. En primer lugar, necesitamos una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología Sanitaria que tenga un gran consenso, un consenso de escasez. Un consenso de escasez significa que estamos administrando recursos escasos para necesidades que son ilimitadas. Este es el principal punto al que hay que llegar a un acuerdo. Esta Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología tendría que tener el prestigio que tiene el INCUCAI. A nadie se le ocurriría ir al INCUCAI y presentar un recurso de amparo porque uno está cuarto en la lista de trasplante para que vaya al segundo lugar. Seguramente, de plano, la justicia lo rechazaría. ¿Por qué? Porque tiene prestigio, porque hay consenso, porque hay transparencia y porque funciona. En segundo lugar, tenemos que crear un fondo nacional para esta enfermedad catastrófica. No podemos poner en un mismo plano las enfermedades comunes o las patologías o prestaciones comunes respecto de estas que generan un impacto tremendo, como acabo de mostrar, donde el 1% de la obra social se lleva el 52% del gasto prestacional. Esto requiere un abordaje puntual. El otro es, el PMO ya no existe más. Entonces tenemos que crear una canasta universal de prestaciones. Y mientras tanto creo que se hace indispensable seguir manteniendo este diálogo,
este marco de acuerdo, este marco de consenso, este marco de abordaje interdisciplinario de toda esta problemática, porque, digamos, es la teoría de la frazada corta, no es mi problema y es tu culpa, sino que es un problema de todo y lo tenemos que resolucionar en forma colectiva y en forma integral. Me encanta escucharlos porque siento que es por acá el camino, ¿no? Camino del encuentro, del diálogo. Último segundo, sí. Coincido plenamente con el abordaje interdisciplinario en la necesidad de que todos los actores dentro de esta problemática consensúen. Hay un proyecto de ley muy interesante del senador Fiat que se presentó, que todavía no se trató, que es la creación de la Comisión Bicameral Permanente de Análisis y Seguimiento de la Normativa Sanitaria, en el cual lo que se propone entre los objetivos es el seguimiento de toda la normativa de salud, acompañando, convocando a todos los actores, convocando a las organizaciones civiles y a obras todos sociales para poder abordar justamente esto. Sería interesante que se trate también ese proyecto de ley. El tiempo es tirano en la tele, nos vamos despidiendo, gracias. Le voy a hacer la palabra a Claudia Marinelli, excelente el programa. Bueno, realmente muchísimas gracias. No, gracias.